Bien, la herramienta que vimos, ¿sí?, para poder resolver esto son las ecuaciones de equilibrio o las ecuaciones de Newton, ¿sí? Yo voy a explicar un poco básicamente cómo funcionan o qué debemos tener en cuenta para aplicar las ecuaciones, puesto que es relativamente sencillo de entender. Si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, este cuerpo puede estar afectado por fuerzas que están en el eje X, ¿sí? Si yo recuerdo los ejes cartesianos, yo tenía dos ejes, el eje de las Y y el eje de las X que era horizontal. El eje de las Y que era vertical y el eje de las X que era horizontal, ¿sí? El eje de las Y que era vertical y el eje de las X que era horizontal. Bien. Yo puedo tener un cuerpo y un montón de fuerzas actuando sobre el cuerpo, ¿sí? Esas fuerzas pueden estar actuando a lo largo del eje X o paralelas, ¿sí?, al eje X, y tenemos las fuerzas en Y que pueden estar actuando justo en el eje Y o paralelas al eje Y, como son esta fuerza y esta fuerza. Yo las voy a identificar porque las fuerzas que son verticales, ¿sí?, son paralelas o están vinculadas al eje Y. Y las fuerzas que están actuando en el eje X van a estar paralelas o sobre el eje X. Bien, lo que tengo que hacer yo es hacer sumatoria de fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, primero a lo largo del eje X. Si las fuerzas que están en el eje X, ¿sí?, si la suma de todas las fuerzas que están en el eje X, esta en este caso y esta me da 0, el cuerpo no se mueve ni para acá, ni para la derecha sería, ni para la izquierda, ¿sí?, ni para la derecha ni para la izquierda, ¿sí?, quedaría quieto en ese eje, ¿sí? Pero para que el cuerpo esté quieto o en equilibrio, Newton dijo que la fuerza, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe de ser 0, ¿sí? Esta más esta debe ser 0. Eso es lo que yo hago acá, ¿sí? Yo voy a elegir un sentido para las fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner, antes de sumar las fuerzas, esto significa sumatoria, ¿sí?, de fuerzas en X, esto significa sumatoria de fuerzas en Y, y esto es sumatoria de momentos con respecto a un punto A, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer sumatorias a lo largo del eje X, yo puedo poner que las que vayan para la derecha son positivas, y si no, puedo seleccionar que las que vayan a la izquierda son positivas. En este caso yo voy a seleccionar que las que van para la derecha son positivas, ¿sí? Entonces yo observo acá el esquema y obtengo dos fuerzas, o observo dos fuerzas que están en el eje X. La que va a la derecha de estas dos es esta que está aquí, RA. Entonces, perdón, F1, ¿sí? Y acá tengo F3. Si F1 va a la derecha, ¿qué signo tiene? Va a la derecha, o sea que es positivo. Por eso debería poner ahí más F1. La otra fuerza, F3, va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, esa fuerza, si va hacia la izquierda, va en sentido contrario a lo que yo considero como positivo. Entonces voy a tener que poner menos F3, ¿sí? Ahí voy a igualar a 0. Con el eje de la Y pasa exactamente lo mismo. Yo, antes de hacer sumatoria de estas fuerzas que están paralelas o sobre el eje Y, tengo que seleccionar y decir si las que van para arriba o para abajo van a ser positivas para mí. En este caso yo digo, ¿sí?, o determino o decido que las que vayan para arriba, ¿sí?, van a ser positivas. Y observo, ¿sí?, sobre el cuerpo. La primera fuerza que aparece es esta RA. Si va para arriba, es positiva, ¿sí?, y efectivamente va para arriba. Por eso pongo más RA, ¿sí? Bien, la otra fuerza que aparece si yo sigo observando en el eje Y es F2. Y F2 va para abajo. Entonces, si va para abajo y yo puse que las que van para arriba son positivas, entonces va a ser menos F2. ¿Por qué? Porque yo puse que las que van para arriba son positivas y como F2 va para abajo, va a ser negativa. Bien, la otra fuerza que aparece a lo largo del eje Y es RB. Y RB va para arriba, ¿sí? Y como yo puse acá que las fuerzas que van para arriba son positivas, RB va a ser positiva. Bueno, Newton me dice que la suma de todas esas fuerzas a lo largo del cuerpo, para que el cuerpo no se mueva ni para arriba ni para abajo a lo largo del eje Y, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Vuelvo a repetir, yo decido esto, si las que van para arriba son positivas o las que van para abajo son positivas. Y comienzo a observar el cuerpo y colocar cada una de las fuerzas,
¿sí? Con su signo. En el eje X, ¿sí? Observando las que están sobre el eje X o paralelas al eje X, y lo mismo hago con Y, las que están sobre el eje Y o paralelas al eje Y. Ahora en el próximo video vamos a analizar momentos.